Mi nombre es Cale. Soy un oficinista de 49 años y me enorgullezco de mi trabajo. Recientemente me ascendieron, lo que solo alimentó mi pasión por lo que hago. Si no fuera por esta empresa, donde comencé como recién graduada, es posible que ni siquiera hubiera conocido a mi esposo, Sam. Él era mi último año en la universidad, pero en ese entonces apenas nos conocíamos más allá del encuentro ocasional en la orientación de primer año. Sam y yo no nos llevamos bien de inmediato. De hecho, después de unirme a la empresa, ni siquiera lo recordaba al principio. Estaba completamente absorto en mi trabajo, esforzándome por ascender en la carrera profesional. Pero luego, en una fiesta de bienvenida para nuevos empleados, Sam se me acercó y, de repente, los recuerdos de la orientación universitaria volvieron a inundarme. Empezamos a hablar más, a compartir bocadillos y, finalmente, almuerzos. Gradualmente, nuestras interacciones se convirtieron en algo más y comenzamos a salir juntos. Sam fue directo sobre sus intenciones, quería una relación seria que condujera al matrimonio. Le tomó alrededor de 6 meses confesar sus sentimientos, pero para entonces ya me estaba enamorando de él. Nuestra relación fue estable y reconfortante. Conocimos a los padres del otro y, después de unos 2 años de noviazgo, nos casamos. No fue un romance vertiginoso, pero fue sólido y lleno de satisfacción. Cuando nuestro hijo Mac llegó a nuestras vidas, nuestra felicidad solo pareció crecer. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Sam comenzó a actuar de manera diferente, distraído, distante. Al principio, lo atribuye al estrés laboral o tal vez solo a una fase. Pero a medida que pasaba el tiempo, su comportamiento se volvió más preocupante. Parecía reservado, a menudo pegado a su teléfono y, a veces, lo sorprendía intercambiando mensajes crípticos. Traté de ignorar las señales, esperando que fueran solo productos de mi imaginación. Pero luego vino la llamada telefónica de Kao, pidiéndome urgentemente que corriera al hospital. Confundido, miré a mi hijo Mac, que estaba sentado allí mismo, absorto en sus estudios. No había ninguna razón para que me apresurara al hospital por un niño que ni siquiera conocía. Cuando me di cuenta de que Cal me confundió con la mamá de Mac, sentí una oleada de frustración y enojo. Parecía un pequeño malentendido, pero en ese momento simbolizaba un problema mucho mayor. Sam me había estado ocultando algo durante 4 años. Ignorando sus súplicas de perdón, colgué el teléfono, decidido a enfrentarlo y desentrañar la verdad. Arremangándome las mangas, me preparé para la conversación que tenía por delante. Cualesquiera que fueran los secretos que Sam había estado guardando, yo estaba lista para descubrirlos. Con el trabajo y la vida, los cumpleaños siempre fueron ocasiones especiales en nuestro hogar. El cumpleaños de Mac no fue la excepción. Cuando ingresó a su último año de secundaria, quería que fuera memorable, a pesar de la creciente tensión entre Sam y yo. Ese día, había hecho todo lo posible, horneando su pastel favorito y preparando una cena especial. Pero a medida que avanzaba la noche, la ausencia de Sam flotaba en el aire como una pesada nube. Cuando finalmente le pregunté a dónde iba, su respuesta fue desdeñosa. Solo levántate un rato. Sabía que algo andaba mal. A pesar de los años de tensión en nuestra relación, todavía esperaba una apariencia de normalidad, especialmente en ocasiones como esta. Pero la actitud indiferente de Sam solo alimentó mi frustración. A medida que avanzaba la noche, no pude evitar la sensación de inquietud. Cuando Sam finalmente regresó, mucho más tarde de lo habitual, lo confronté sobre su paradero. Su explicación era endeble y no podía ignorar el persistente olor a perfume en él. Ya no se trataba solo de las manchas de lápiz labial en sus camisas. Se trataba de la falta de respeto, el desprecio por nuestra familia y las mentiras descaradas. 3 años de tolerar su comportamiento habían pasado factura, y esa noche, algo dentro de mí se rompió. A pesar de la fachada de normalidad que intentamos mantener por el bien de Mac, quedó claro que nuestro matrimonio era irreparable. El amor que una vez nos unió se había marchitado,
dejando atrás solo amargura y resentimiento. Pero incluso en medio de nuestra relación desmoronada, hubo momentos de claridad, momentos en los que me di cuenta de que algunas cosas eran imperdonables, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Y en esa fatídica noche, mientras celebrábamos el cumpleaños de nuestro hijo sin su padre, supe que era hora de enfrentar la verdad y tomar algunas decisiones difíciles. Sus responsabilidades como esposo y padre de repente cobraron sentido. No era solo estrés laboral o una fase por la que estaba pasando, era una vida completamente diferente la que estaba viviendo. Mientras estaba allí, oculto a la vista, viendo a Sam interactuar con otra mujer y su hijo, una mezcla de emociones se apoderó de mí. La ira, la traición y la tristeza se mezclaron, amenazando con abrumarme. ¿Cómo pudo haberme ocultado esto durante tanto tiempo? En ese momento, la decisión de divorciarse de él se sintió más justificada que nunca. El hombre que creía conocer, el hombre con el que había construido una vida, había estado viviendo una mentira. Y por mucho que me doliera aceptarlo, sabía que no podía seguir viviendo en negación. Dejando atrás a Sam, me concentré en construir un nuevo futuro para mí y Mac. Mudarnos de nuestro antiguo hogar fue el primer paso para recuperar nuestra independencia y comenzar de cero. Con el apoyo de mis padres, comencé a buscar un nuevo lugar al que llamar hogar, un lugar donde Mac y yo pudiéramos reconstruir nuestras vidas juntos. Mientras navegaba por los listados y visitaba propiedades potenciales, una sensación de emoción brotó dentro de mí. A pesar de la angustia de los últimos años, me permití soñar con un futuro más brillante, uno en el que pudiéramos dejar atrás el dolor del pasado y avanzar con esperanza. Y luego, por casualidad, me topé con una propiedad que parecía destinada a ser. Estaba cerca de la universidad a la que Mac quería asistir, lo que facilitaba su viaje diario. Era una casa pequeña y acogedora que parecía que podría ser nuestro pequeño santuario, un nuevo comienzo para los dos. Pero mientras estaba allí, imaginando nuestro futuro en esa casa, el destino intervino una vez más. Escuché la voz de Sam cerca e instintivamente me escondí de la vista sin querer enfrentarlo. Pero lo que vi a continuación me detuvo en seco. Allí estaba él, Sam, con otra mujer y su hijo, una familia que había mantenido oculta de mí todo este tiempo. En ese momento, las piezas finales del rompecabezas encajaron, confirmando lo que había sospechado todo el tiempo. Mientras los miraba, una sensación de claridad se apoderó de mí. El momento de la frialdad de Sam, su descuido de nuestra familia, todo tenía sentido ahora. Y al darme cuenta de eso, la decisión de divorciarme de él se convirtió en algo más que una elección, era una necesidad para mi propia cordura y para el bienestar de Mac. Reuniendo mi determinación, supe que no podía permitir que esta revelación me detuviera. Era hora de seguir adelante, de dejar atrás el dolor y la traición del pasado y abrazar la promesa de un nuevo comienzo. Y cuando me alejé de esa escena, supe que finalmente estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que tenía el control de mi propio destino. Y contuve la respiración mientras esperaba las noticias. La voz al otro lado confirmó lo que había estado anticipando ansiosamente: Mac había sido aceptado en la universidad de su elección. El alivio se apoderó de mí, mezclándose con un sentimiento de orgullo por el logro de mi hijo. Pero en medio de la alegría del momento, había otra emoción hirviendo a fuego lento debajo de la superficie, un ardiente deseo de justicia, de retribución contra el hombre que nos había traicionado. Con el futuro de Mac asegurado, estaba listo para desatar todo el alcance de mi plan. Mientras colgaba el teléfono, supe que había llegado el momento de poner en marcha mi venganza. Con la evidencia reunida por el detective, tenía todo lo que necesitaba para exponer el engaño de Sam y ponerlo de rodillas. Pero primero, necesitaba asegurarme de que Mac no se diera cuenta de la confusión que se avecinaba debajo de la superficie. Con una sonrisa forzada, lo felicité por su aceptación y le prometí celebrar adecuadamente más tarde. En el fondo, sabía que este momento era solo la calma antes de la tormenta.
Con una planificación meticulosa, orquesté la caída de Sam y su amante, reuniendo meticulosamente pruebas y construyendo mi caso. Cada pieza de información, cada fotografía, estaba un paso más cerca de la reivindicación. Y entonces llegó el día del juicio final. Con la evidencia en la mano, confronté a Sam y su amante, dejando al descubierto el alcance de su traición. La conmoción y el horror en sus rostros reflejaban el dolor que había soportado durante tanto tiempo. Pero por muy satisfactorio que fuera verlos retorcerse, mi victoria final radicaba en saber que había protegido a mi hijo y asegurado su futuro. Con Sam fuera de nuestras vidas para siempre, finalmente pude respirar aliviada y concentrarme en reconstruir nuestras vidas. En cuanto a Sam y su amante, tendrían que vivir con las consecuencias de sus acciones, un castigo mucho mayor que cualquier cosa que yo pudiera infligirles. Y mientras los veía desvanecerse en la distancia, supe que se había hecho justicia y que mi hijo y yo finalmente podíamos seguir adelante, libres de las sombras del pasado. Mientras Sam se quedaba allí, tratando de mantener la compostura frente a nuestras miradas frías, no pude evitar sentir una oleada de satisfacción. Durante años, había soportado sus mentiras y traición, pero ahora, con Mac a mi lado, me sentía empoderada de una manera que no lo había hecho antes. Pero incluso mientras disfrutaba de la nueva fuerza del apoyo de mi hijo, no pude sacudirme el sentimiento de tristeza que permanecía debajo de la superficie. Mick había crecido presenciando la ruptura de nuestra familia y me dolió verlo asumir la carga de nuestra relación fracturada. Mientras Sam intentaba desviar la mirada helada de Mac con bromas forzadas, no pude evitar sentir una punzada de lástima por él. Aquí estaba un hombre que alguna vez había sido parte de nuestra familia, ahora reducido a una sombra temblorosa de su antiguo yo. Pero cualquier simpatía que sintiera fue rápidamente eclipsada por la ira y el resentimiento que aún ardían dentro de mí. Los intentos de Sam de recuperar el control de la situación solo sirvieron para alimentar mi determinación de que se hiciera justicia. Con una determinación férrea, me volví hacia él, con la voz fría y firme. «No tienes derecho a hablarle así», dije, mis palabras cortaron la tensión en la habitación. «Perdiste ese privilegio en el momento en que nos traicionaste». Sam retrocedió ante mis palabras, su fachada desmoronándose ante mi inquebrantable determinación. Por primera vez, pareció darse cuenta de la gravedad de sus acciones y de las consecuencias que le esperaban. Pero incluso cuando Sam se quedó allí, sin palabras y derrotado, supe que este era solo el comienzo de nuestro viaje hacia la curación. Con Mac a mi lado, estaba lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban, sabiendo que juntos podríamos superar cualquier cosa. Y mientras estábamos allí, unidos en nuestra determinación de seguir adelante, no pude evitar sentir un rayo de esperanza para el futuro. Un futuro en el que finalmente pudiéramos dejar atrás el dolor y la traición del pasado y abrazar la promesa de un nuevo comienzo. De sus responsabilidades, pero siempre me ignoraba, alegando que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Con el tiempo, me acostumbré a asumir la carga financiera por mi cuenta, pero nunca imaginé que llegaría a esto, una acalorada discusión frente a nuestro hijo, dejando al descubierto las grietas de nuestro matrimonio para que todos las vieran. Mientras volaban las acusaciones de Sam, sentí una oleada de ira creciendo dentro de mí. ¿Cómo se atreve a culparme por sus propios defectos como padre? ¿Cómo se atreve a tratar de echarme la culpa a mí, cuando fueron sus acciones las que nos llevaron a este punto? Pero incluso cuando me enfurecí por sus palabras, me negué a rebajarme a su nivel. Me negué a dejar que su comportamiento tóxico me arrastrara más abajo. Con una determinación férrea, me mantuve firme, negándome a dejarme influir por sus intentos de desviar la responsabilidad. Cuando la discusión llegó a su clímax, pude ver el dolor y la confusión en los ojos de Mac y me rompió el corazón verlo atrapado en medio de nuestra disputa matrimonial. Pero incluso en medio del caos, sabía que tenía que mantenerme fuerte, por el bien de Mac y por el mío. Con una respiración profunda, finalmente hablé, mi voz firme e inquebrantable. «Basta, Sam», dije, cortando su diatriba con una autoridad tranquila. «Este no es el momento ni el lugar para este argumento. Discutiremos esto más tarde,
en privado. Con eso, me alejé de Sam, negándome a dignificar su arrebato con una respuesta. En cambio, concentré mi atención en Mac, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Vamos, Mac, dije, tomando su mano entre la mía. Encontraremos otro lugar para celebrar, solo nosotros dos. Cuando salimos de la casa, dejando a Sam atrás en una nube de ira y frustración, sentí una sensación de liberación que me invadió. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta, defenderme a mí misma y a mi hijo, y negarme a seguir siendo arrastrada por la toxicidad de Sam. Y mientras nos alejábamos, tomados de la mano, supe que sin importar los desafíos que nos aguardaran, los enfrentaríamos juntos, como familia. Más fuerte, más sabio y más decidido que nunca. Negué con la cabeza, mi paciencia se agotaba. Esto no es una broma, Juliana, dije con firmeza. Sam tiene deudas y apenas puede administrar sus propias finanzas y mucho menos mantener a otro hijo. Pero Juliana parecía imperturbable por mis palabras, su risa resonaba por el patio. Solo estás tratando de asustarme, dijo, con tono burlón. Pero no funcionará. Sam me ama y hará lo que sea necesario para mantener a nuestra familia. Pude sentir que mi frustración aumentaba a medida que Juliana continuaba descartando la gravedad de la situación. ¿Realmente creía que Sam era capaz de mantenerla a ella y a su hijo cuando ni siquiera podía cumplir con sus responsabilidades con su propia familia? Pero por mucho que quisiera hacerle entrar en razón, sabía que sería inútil. Juliana estaba demasiado cegada por sus propios delirios para ver la verdad mirándola a la cara. Con un suspiro de resignación, hice un último intento de razonar con ella. Juliana, no estoy tratando de asustarte, dije, con la voz tranquila pero firme. Estoy tratando de protegerlos a usted y a su hijo de un futuro de incertidumbre y dificultades. Sam puede haberte prometido el mundo, pero la realidad dista mucho de lo que imaginas. Pero Juliana simplemente ignoró mis preocupaciones, su confianza inquebrantable. No necesito tu protección, Callie, dijo desdeñosamente. Sam y yo resolveremos las cosas juntos, como siempre lo hemos hecho. Con eso, ella se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí parado, sintiendo una mezcla de frustración y lástima por ella. Estaba claro que a Juliana le esperaba un rudo despertar, pero ninguna advertencia podría convencerla de lo contrario. Mientras la veía desaparecer de la vista, no pude evitar preguntarme qué deparaba el futuro para Juliana, Sam y su hijo por nacer. Pero una cosa era cierta, cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, tendrían que enfrentarlos sin mí. Con el corazón apesadumbrado, me di la vuelta y volví a entrar, preparándome para los días difíciles que se avecinaban. El proceso de divorcio estaba lejos de terminar y aún quedaban muchos obstáculos por superar. Pero cuando me senté frente a mi computadora, lista para sumergirme nuevamente en el caos de mi trabajo, supe que, sin importar los desafíos que me aguardaran, los enfrentaría con la misma determinación y resiliencia que me habían llevado a través de los días más oscuros de mi matrimonio. Y con Mac a mi lado, confiaba en que emergeríamos más fuertes que nunca, listos para abrazar lo que sea que depare el futuro. Para los dos, parados allí en su ilusión de victoria. Dejé la bandeja de té con una determinación férrea, negándome a dejar que su presencia me sacudiera. Sam, tenemos que hablar, dije, con la voz tranquila pero firme. Hay algunas cosas que debemos discutir antes de poder seguir adelante con el proceso de divorcio. La expresión de Sam pasó de confusión a preocupación mientras me miraba, sintiendo la gravedad de la situación. ¿Qué está pasando, Callie?, preguntó, su voz teñida de aprensión. Respiré hondo, preparándome para lo que vendría. Primero que nada, la casa, comencé, dirigiendo mis palabras a Sam. Como le expliqué a Juliana, la casa está a mi nombre y no tienes ningún derecho legal sobre ella. Combinado con su infidelidad y falta de contribución a los gastos del hogar, el divorcio se deberá a su culpa y no habrá división de bienes. El rostro de Sam palideció ante mis palabras, su confianza anterior se desmoronó en un instante. Pero se lo prometí a Juliana,
Tartamudeó, su voz se desvaneció mientras luchaba por comprender la situación. Y en cuanto a la pensión alimenticia, continué, volviendo mi atención a Juliana, debes saber que las deudas de Sam por su aventura consumirán la mayor parte de sus activos. No quedará mucho para ti. La expresión de Juliana pasó de la incredulidad a la ira, su bravuconería anterior reemplazada por una sensación de traición. Pero él me prometió todo, ella protestó, su voz se elevó en frustración. Negué con la cabeza, sintiendo una oleada de lástima por la mujer que estaba frente a mí. Las promesas no significan nada cuando se basan en mentiras, dije, con la voz teñida de tristeza. Te han engañado, Juliana, igual que a mí. A medida que la realidad de la situación se hundía, los hombros de Juliana se desplomaron derrotados, su confianza anterior destrozada por la dura verdad. Y mientras Sam estaba allí parado, con el rostro pálido y los ojos llenos de arrepentimiento, no pude evitar sentir una punzada de simpatía por el hombre que una vez amé. Pero incluso cuando sentí una punzada de compasión por ambos, sabía que no podía dejar que su engaño quedara impune. Habían tratado de manipularme y engañarme, pero habían subestimado mi fuerza y resiliencia. Con una sensación de finalidad, me levanté de la mesa, lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Creo que es hora de que ambos se vayan, dije, con la voz firme e inquebrantable. No hay nada más que discutir. Y mientras Sam y Juliana salían arrastrando los pies de la habitación, derrotados y desilusionados, sentí una sensación de cierre que me invadió. El camino por delante sería difícil, pero sabía que estaba lista para enfrentarlo de frente, armada con el conocimiento de que había salido de esta terrible experiencia más fuerte y resistente que nunca. Asentí de acuerdo con las palabras de Mac, sintiendo que una sensación de orgullo me invadía por su apoyo inquebrantable. Así es, Juliana, dije, con la voz firme y resuelta. Tú y Sam ya no son bienvenidos aquí. Ambos traicionaron mi confianza y le faltaron el respeto a nuestra familia, y no lo toleraré por más tiempo. Cuando el peso de mis palabras se hundió, el rostro de Juliana se retorció de ira e indignación. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, ella escupió, su voz mezclada con veneno. No olvidaré esto, Callie. Te arrepentirás de cruzarte conmigo. Pero permanecí impasible ante sus amenazas, sabiendo que tenía la ventaja en esta situación. Con la evidencia de su aventura expuesta a la vista de todos, Juliana no podía hacer nada para salvar su reputación. Cuando Sam y Juliana salieron furiosos de la casa, sus voces se llenaron de rabia y frustración, sentí una sensación de alivio inundándome. El capítulo de mi vida que había estado dominado por su engaño y traición finalmente estaba llegando a su fin. Y mientras los veía desaparecer de la vista, supe que finalmente estaba libre de su influencia tóxica. De ahora en adelante, me enfocaría en reconstruir mi vida y seguir adelante con Mac a mi lado, dejando atrás el dolor y la angustia del pasado. Con una renovada sensación de determinación, volví a mi computadora portátil, lista para sumergirme nuevamente en el trabajo que me esperaba. El camino por delante, sin duda, sería un desafío, pero confiaba en que podría enfrentar cualquier obstáculo que se me presentara. Después de todo, había capeado la tormenta de la traición y salí más fuerte que nunca. Y con el apoyo inquebrantable de Mac y el conocimiento de que me había defendido ante la adversidad, sabía que podía manejar lo que me deparara el futuro. Asentí de acuerdo con las palabras de Mac, sintiendo que una sensación de orgullo me invadía por su apoyo inquebrantable. Así es, Juliana, dije, con la voz firme y resuelta. Tú y Sam ya no son bienvenidos aquí. Ambos traicionaron mi confianza y le faltaron el respeto a nuestra familia, y no lo toleraré por más tiempo. Cuando el peso de mis palabras se hundió, el rostro de Juliana se retorció de ira e indignación. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, ella escupió, su voz mezclada con veneno. No olvidaré esto, Callie. Te arrepentirás de cruzarte conmigo. Pero permanecí impasible ante sus amenazas, sabiendo que tenía la ventaja en esta situación. Con la evidencia de su aventura expuesta a la vista de todos, Juliana no podía hacer nada para salvar su reputación.
Cuando Sam y Juliana salieron furiosos de la casa, sus voces se llenaron de rabia y frustración, sentí una sensación de alivio inundándome. El capítulo de mi vida que había estado dominado por su engaño y traición finalmente estaba llegando a su fin. Y mientras los veía desaparecer de la vista, supe que finalmente estaba libre de su influencia tóxica. De ahora en adelante, me enfocaría en reconstruir mi vida y seguir adelante con Mac a mi lado, dejando atrás el dolor y la angustia del pasado. Con una renovada sensación de determinación, volví a mi computadora portátil, lista para sumergirme nuevamente en el trabajo que me esperaba. El camino por delante, sin duda, sería un desafío, pero confiaba en que podría enfrentar cualquier obstáculo que se me presentara. Después de todo, había capeado la tormenta de la traición y salí más fuerte que nunca. Y con el apoyo inquebrantable de Mac y el conocimiento de que me había defendido ante la adversidad, sabía que podía manejar lo que me deparara el futuro.